Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Soy Boris Tizenhausen. 14 de agosto. Hoy, las noticias principales al momento. Ucrania propuso a Rusia cesar mutuamente los ataques contra objetivos civiles en el Mar Negro. La propuesta fue transmitida a Moscú a través de una tercera parte, sin embargo, nadie recibió respuesta. Les recuerdo que Rusia ha estado atacando nuestros puertos desde el comienzo de la guerra, pero ahora Ucrania le ha creado a Moscú un problema recíproco. Tras el ataque al puerto de Novorossiysk el 12 de agosto, los rusos suspendieron la actividad de 3 terminales a la vez en el puerto de Novorossiysk, a través de las cuales Rusia exporta volúmenes simplemente gigantescos de grano, incluido el robado. Los ataques afectaron entonces no solo a la base naval y a la infraestructura portuaria, sino que los precios mundiales del trigo reaccionaron al instante. Y aquí es donde aparece Turquía. Turquía como uno de los principales interesados en que todo esté tranquilo y en calma en el Mar Negro, y en que el comercio continúe de la manera habitual. Unos días antes de la propuesta ucraniana, el 9 de agosto, Ankara propuso por su cuenta tanto a Rusia como a Ucrania una moratoria sobre los ataques en el Mar Negro. La razón, creo, es clara para todos. La guerra comenzó a extenderse también al transporte marítimo comercial. Varios barcos con bandera turca han sido atacados recientemente. Es decir, con una alta probabilidad, esa tercera parte a través de la cual Ucrania transmitió su propuesta fue precisamente Turquía. Bueno, existe también una cuarta parte, Estados Unidos. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, pidió a Ucrania que suspendiera los ataques contra los petroleros vinculados a la exportación de petróleo kazajo. Pero Putin no ha logrado ni un solo objetivo estratégico, lo que significa que no puede aceptar ni siquiera una tregua temporal. Esto significa que no quiere terminar la guerra. Por lo tanto, no hay respuesta ni para Ucrania ni para Turquía. Otro punto. Rusia, después de todo, ya había realizado un truco similar. En marzo de 2025, Estados Unidos anunció que Moscú y Kiev habían acordado garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Y después de eso el Kremlin dijo, un segundo, esperen, sí, no atacaremos a los barcos civiles, pero tenemos toda esta lista de demandas aquí. Entonces el Kremlin presentó sus demandas adicionales diciendo que supuestamente el acuerdo sobre el corredor de granos no entraría en vigor hasta que Occidente cumpliera con las condiciones rusas. Entre ellas estaban el regreso de uno de los bancos rusos al sistema de pagos internacional y la relajación de las restricciones relacionadas con las exportaciones agrícolas rusas. Es decir, que luego presentaron más exigencias adicionales, por lo tanto ese escenario es perfectamente posible. Rusia dice, bueno, sí, en principio estamos de acuerdo, pero después de eso aparece una lista de condiciones sobre sanciones, bancos, puertos y cualquier otra cosa. Hay otro punto estratégico quizás. Si tal moratoria limitada finalmente funciona y se respeta durante unas semanas, podría convertirse en el primer alto el fuego sectorial que realmente funcione. Es decir, un modelo que luego se podría extender a la energía o incluso a los ataques mutuos de largo alcance. Pero entendemos con quién estamos tratando. Podredumbre. Putin es un personaje que, hasta que no arranque el Donbass con sus propios dientes, no se detendrá bajo ninguna circunstancia. Los rusos pasarán hambre, los agricultores se declararán en bancarrota, enormes ciudades rusas se quedarán completamente sin luz ni calefacción en invierno. No, necesitan el Donbass porque Putin siempre tendrá luz, calefacción, corteza de pan y pan. Y aquí la Federación Rusa responde de forma absolutamente predecible. Lanzaron esta tontería desde el hipódromo. No habrá tregua, declaró Lavrov, y los ataques de Rusia serán mucho más duros. Bueno, si eso es lo que quieren, pues lo tendrán. Pues bien, Lavrov no solo declaró que no habrá tregua, sino que dijo que Rusia no tiene la intención de detener las hostilidades en la línea de contacto actual y que los métodos contra las instalaciones que alimentan la maquinaria de apoyo militar a Ucrania se endurecerán. Bueno, con esto insinúa de forma velada amenazas a los países occidentales que apoyan a Ucrania. Hay un punto importante aquí. Para Lavrov enviamos un mensaje especial allí, al hipódromo. Los ataques rusos han sido y siguen siendo los mismos desde hace años, pero la fuerza, la profundidad y la masividad de los ataques ucranianos están creciendo.
Esta declaración de que no habrá tregua, de que no tenemos intención de detenernos en la línea actual, deberían releerla todos los rusos que lloran y llorarán por el hecho de que la guerra ha llegado a sus hogares. Cuando la defensa antiaérea rusa golpee una vez más un edificio residencial ruso, recuerden que es porque Putin necesita un pedazo de tierra en algún lugar muy lejano en un país extranjero, no para recuperar un pedazo de su propia tierra, sino en un país extranjero lejano. Sí, los rusos serán destruidos precisamente porque a Putin le falta tierra. Rusia es el país más grande del planeta, 17 millones de kilómetros cuadrados, pero a Putin le falta tierra. Y sí, rusos, relean este mensaje cuando sus esposos, hijos, padres y hermanos mueran ignominiosamente. Por esa misma razón. Putin no quiere detener la guerra porque ese vampiro calvo necesita un pedazo del Donbass calcinado. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante. Pueden hacerlo ahora mismo sin demora. Estamos luchando contra la propaganda de Putin y juntos lo haremos mucho más eficazmente. Así que suscríbanse. El Ministerio de Defensa ruso, para que entiendan, incluso publicó una imagen de un dron de ataque ruso con la inscripción «En invierno tendrán una congelación». Bueno, con esto insinúan que ahora no habrá ninguna congelación en la línea del frente. En invierno habrá congelación, así decidieron bromear. Por cierto, ya intentaron congelarnos y dejarnos sin combustible, y no una sola vez. Les recuerdo que, en 2022, destruyeron casi todas nuestras refinerías de petróleo, precisamente para dejarnos sin combustible. Al final, ellos mismos se quedaron sin combustible, y la congelación todavía les espera. Es decir, sí, tendrán su congelación. Esta imagen también la volverán a ver ustedes, los rusos, en invierno. Los inviernos en Rusia son severos. No creo que estén preparados para ataques a su propia infraestructura energética. Las enormes ciudades rusas se quedarán sin luz ni calefacción. Todavía no se dan cuenta de esto. Ni siquiera se imaginan lo que les espera. Y por cierto, recordé cómo grababan los videos. Gazprom gastó mucho dinero grabando esos videos sobre cómo Europa se congelaría sin el gas ruso. ¿Recuerdan eso? Todo eso estaba incluso con música de fondo. Al final Gazprom terminó en bancarrota y está sufriendo pérdidas récord. Y bien, terminaron de grabar sus videos. Se congeló Suiza sin su gas, ¿eh, rusos? Ah, sí, el Ministerio de Defensa ruso incluso puso una inscripción junto a este Shahed, como nieve sobre la cabeza. Es decir, estos drones rusos en invierno son como nieve sobre la cabeza. Esto, en su opinión, debería ser gracioso de alguna manera, y me acordé inmediatamente de los carteles con la inscripción. Ahora, aunque caigan piedras del cielo en Crimea. ¿Se acuerdan, verdad? Y bien, ¿cómo está la situación en Crimea? Ya no quieren piedras del cielo. No hay luz, no hay agua, no hay turistas, no hay productos, no hay combustible, no hay temporada, pero sí hay piedras y una medusa con botox en un búnker que quiere seguir haciendo la guerra. Será aún peor. No encontrarán información en ninguna parte de Rusia ahora mismo sobre los preparativos para los ataques a la infraestructura energética rusa, sobre cómo se van a preparar. No, ellos ni siquiera sospechan que estos ataques podrían ocurrir. Esa información no existe porque no hay preparación. Cuando empiecen a destruir el sector energético, no habrá ningún plan B, solo habrá un gran desastre. Mientras tanto, mientras Putin sueña con el Donbass, le están destruyendo otro puerto. Tras Novorossiysk, hoy ha sido atacado el puerto estratégico de Ust-Luga. Esto es la región de Leningrado. Han sido atacadas las terminales de Novatek y Eurochem. Según información preliminar, se llevó a cabo un ataque contra el territorio de la terminal de Novatek utilizando medios de ataque reactivos, y después de eso también añadieron drones. El gobernador informó sobre 54 drones derribados. Luego, cuando ya, bueno, naturalmente todo fue derribado, todo está bien, nada fue alcanzado, después, cuando el humo y el incendio se hicieron visibles para todos, admitió que, de todos modos, los escombros cayeron, bueno, de nuevo en algún lugar de la zona industrial y demás. ¿Y saben dónde impactó? El complejo de condensado de gas de Novatek resultó dañado, precisamente ese, un objeto muy importante. Aquí es donde se procesa el condensado de gas justo antes de la exportación. Es decir, según datos preliminares, 2 plantas de procesamiento fueron alcanzadas, y en total hay 3 allí.
es decir, dos plantas con una capacidad de 3 millones de toneladas cada una. Ust-Luga es, en esencia, la ventana de Rusia al Báltico, a través de la cual Moscú, tras la pérdida de una parte significativa de las rutas europeas tradicionales, reorientó enormes flujos de materias primas hacia la exportación marítima, y también después de los nuevos problemas en el Mar Negro y el Mar de Azov. Es decir, los puertos del norte han adquirido aún más importancia, aún más, lo que significa que les caerán aún más drones, como nieve sobre la cabeza. Por cierto, los agricultores rusos no apreciaron las bromas del Ministerio de Defensa ruso. Empezaron a grabar videos en masa diciendo que ahora ni siquiera les resulta rentable sembrar. Tras la paralización de la terminal de granos en Novorossiysk, muchos se encontraron simplemente al borde de la bancarrota. Están grabando decenas de videos. Bueno, los grandes silos han detenido la recepción. Ahora es un colapso total. ¿Qué se supone que deben hacer ahora? Están pensando si sembrar o no sembrar. ¿Qué hacer? La razón, como es costumbre entre los rusos, nadie la menciona, pero eso sí, todos están tristes. Bueno, y Ucrania está realizando una hazaña increíble. En cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania y continuamos con la recaudación para estaciones de carga EcoFlow para el batallón de sistemas no tripulados, Favorit de la Brigada 107. Actualmente están llevando a cabo misiones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la zona de Dobropilia, uno de los frentes más intensos. Los combatientes han grabado un mensaje de video para ustedes. Por favor, véanlo. Ми, військовослужбовці 2-го батальйону безпілотних систем «Фаворит», виконуємо бойові завдання по знищенню ворога на Покровському напрямку та в районі Добропілля. Звертаємось до Бориса Тисенгаузена та спільноти каналу Бориса з проханням допомогти закрити збір на придбання зарядних станцій для АКБ ударних дронів. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros guerreros. Además, nos falta muy poco para cerrar esta recaudación. El enlace a la recaudación está en la descripción de este video. Allí encontrarán Mono, Privat y PayPal para aquellos que deseen ayudar desde el extranjero. El código QR está en la esquina para quienes me ven en otros canales. Muchísimas gracias a todos los que ayudan a nuestros guerreros y apoyan a Ucrania en este momento tan difícil para nosotros. Son simplemente increíbles. Gracias a ustedes. Mientras tanto, adivinen qué está haciendo Putin. Putin convocó una reunión operativa, atención, sobre la preservación de los valores tradicionales en las industrias creativas. Esto no es una broma. Es decir, y a esta importante reunión operativa sobre la preservación de los valores tradicionales asistieron el ministro de Defensa Belousov, Narishkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, el terminador etílico semilíquido Medvedev, quien casi se queda dormido allí mismo, Volodín, quien practica valores no muy tradicionales según la concepción rusa, Shoigu y Kiriyenko. Reunión operativa. Valores tradicionales en las industrias creativas. Una pandilla de viejos chequistas y un borracho de la corte discutiendo qué ideas y valores deben transmitir las películas, las series, la música, el contenido de Internet y los videojuegos. Lo más interesante es que no importa lo que discutan allí. Al final, con dinero público, terminarán haciendo alguna basura de bajísima calidad tipo Kolobok y dirán, bueno, estamos luchando, como quien dice. En resumen, unos chequistas de 70 años liderados por Putin, quien ni siquiera usa Internet, deciden qué valores deben tener los videojuegos para niños. Y me encontré con otra noticia, una streamer rusa fue deportada de Kazajistán y se le prohibió la entrada por 5 años. Bueno, elegí esta noticia porque no solo concierne a Kazajistán, sino a todos los que, por casualidad, son vecinos de la Federación Rusa. Esta streamer hizo declaraciones provocadoras sobre Kazajistán, cuestionó la pertenencia de ciertas ciudades y se expresó negativamente sobre los kazajos y las tradiciones locales. Vi los fragmentos por los cuales la echaron de Kazajistán, es decir, ya saben, es el clásico espécimen imperial. La mayoría de ellos se comportan así cuando están en el extranjero, es decir, por frases más o menos así. Pensé que aquí en Kazajistán todos andaban a caballo y vivían en yurtas en lugar de casas. Bueno, les suena familiar, ¿verdad? En Rusia, por cierto, todavía hacen chistes así en todos esos estúpidos programas de KVN. Es decir, para ellos existe la nación titular y a todos los demás, bueno, se burlan de todos los demás de esa forma.
¿O de dónde sacan ustedes la civilización aquí? ¿Qué pasa? ¿Están copiando todo de Occidente? ¿De dónde viene la civilización en Kazajistán? La negación de la cultura y la identidad de otros estados en Rusia se ha arraigado simplemente a nivel estatal. Recuerden cómo varios funcionarios rusos declararon que Ucrania, Kazajistán, Armenia, Georgia, todos estos son países inventados, regalados por Lenin, Stalin o por alguien más. Y cuando ustedes decidieron en Rusia que son grandes, ¿bajo qué criterios determinaron de repente que son precisamente ustedes los grandes? Si el argumento principal es, no sé, el tamaño del territorio, entonces la historia demuestra que esto es algo cambiante y corregible. El imperio mongol ocupaba un espacio colosal. Existieron el imperio romano, el otomano, el austrohúngaro, el imperio ruso y finalmente la Unión Soviética. Todos en un momento determinado parecían enormes, poderosos y casi eternos. Luego se desmoronaron, desaparecieron o se transformaron, bueno, en estados completamente diferentes. Pero, ¿sabe? Es especialmente interesante la costumbre rusa de trasladar esta grandeza a todo. Ahí está la gran Rusia, el gran pueblo ruso, la gran lengua rusa, la gran literatura rusa. ¿Por qué la literatura rusa es grande y la francesa o la inglesa, por ejemplo, no? O la española. ¿Por qué? El hecho de que usted haya leído a Dostoyevsky no significa en absoluto que, antes de Dostoyevsky o al mismo tiempo que él, la humanidad estuviera sumida en una especie de oscuridad cultural y que no hubiera absolutamente nadie más que Dostoyevsky. Le recuerdo que, siglos antes que él, en Inglaterra estuvo Geoffrey Chaucer, en Italia estuvo Dante, en España Cervantes, y luego estuvieron Goethe y Schiller en Alemania. Es decir, ¿por qué decidió eso? Mickiewicz estuvo en Polonia, Shevchenko en Ucrania, y solo estoy enumerando Europa. Han leído a Griboyedov, excelente, bien hecho. En esa misma época, Europa leía a Goethe, a Walter Scott, a Jane Austen, y lo más importante, la existencia, según la opinión rusa, del gran Dostoyevsky de ninguna manera convierte en grande al patético Medvedev, quien hoy amenaza a un país vecino. ¿Por qué ustedes toda esta grandeza de hace tiempo? Bueno, alguien escribió buenas obras, por ejemplo. Entonces, ¿por qué motivo se volvieron todos ustedes grandes de repente? Es más, si uno empieza a analizar quién creó realmente todos esos grandes símbolos suyos, resulta que no fueron rusos en absoluto. Esa es la triste verdad. ¿Quién creó el Kremlin de Moscú? Arquitectos italianos. La Torre Spasskaya del Kremlin también italianos. La Catedral de la Dormición, Fioravanti, un italiano, el Palacio de Invierno, Rastrelli, el Gran Palacio de Peterhof y el Palacio de Catalina en Tsarskoye Seló, también Rastrelli. La Catedral de San Isaac, el francés Montferrand, la Columna de Alejandro, también el francés Montferrand, la Catedral de San Pedro y San Pablo, también el italiano Tresini. Es decir, cuando empiezas a analizar los símbolos materiales de la grandeza imperial rusa, resulta que el Kremlin lo construyeron italianos, y los palacios de los zares también fueron obra de italianos. La principal catedral imperial y la columna de la Victoria las construyó un francés, y uno de los principales símbolos de San Petersburgo y el Panteón de los Romanov lo construyó un italiano. Y no hay nada de malo en ello, de verdad, no lo hay. Lo malo es otra cosa. Primero, durante siglos, se aprovechan de los logros de la cultura mundial y luego le cuentan a todo el mundo sobre una supuesta civilización propia y especial, mientras cuestionan la cultura y la identidad de otros pueblos que, por cierto, aparecieron mucho antes que la suya. Ignorancia agresiva. Y si profundizamos aún más, resulta que los zares que gobernaron la Federación Rusa tampoco eran rusos. Catalina la Grande era alemana, todo el mundo lo sabe. Pedro III era, de hecho, un duque alemán. Por cierto, a partir de él, todos los emperadores rusos por línea masculina pertenecían a una casa alemana. Así son las cosas. Dónde está toda esa grandeza? ¿De dónde sacan que son los únicos e irrepetibles y que Dios está con ustedes? Esa es la cuestión. Y una noticia simplemente maravillosa, como si hubiera migrado a los tiempos actuales desde la época soviética, más rancia. La asesora del presidente de la Federación Rusa, Elena Yampolskaya, ha pedido tomar medidas contra la distribución clandestina de películas de Hollywood en los cines rusos. Es imposible rastrear con claridad qué es exactamente lo que se proyecta, si Spider-Man o algo mucho más peligroso.
declaró ella. Distribución clandestina de películas de Hollywood occidentales, lo prohibido de Occidente, Spider-Man o algo más peligroso que Spider-Man. Pero esto es un clásico. Hoy toca jazz y mañana venderá a la patria. La reunión del Consejo sobre Valores Tradicionales para Videojuegos también entra en el mismo saco. Es decir, Putin está intentando revivir a este horrible monstruo soviético, pero ni siquiera eso le va a salir bien. Es un dictador fracasado, una babosa subterránea llena de botox con las ambiciones de Alejandro Magno o Pedro el Grande. Como era una polilla sin rostro y cobarde, perdonen mi francés, así sigue siendo. Hay que ver, hasta tuvo que asustarse de su propia oposición de bolsillo. ¿Se imaginan lo cobarde que es? Bueno, amigos, cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden, y ayudemos a nuestros soldados. El enlace para la recaudación está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.